No. Hoy nos toca el cuarto tema, que se llama planificación estratégica en el hospital. A partir de aquí van a empezar a pensar como gerentes, porque a partir de aquí vamos a planificar cómo va a funcionar nuestro hospital. No, está bien. Todavía estamos aquí. Pase, pase. Justo estamos preguntando por usted. Mira. La planificación estratégica es algo que está inmerso en el ser humano. Todos los días ustedes planifican, ya les he dicho, de diferentes maneras, conscientemente o inconscientemente ustedes planifican. Y las empresas no están lejanas de eso. Las empresas, para ser más eficaces en el contexto global, buscan ser más eficaces precisamente porque hay una competencia que las obliga a hacer. Hoy, muchas gracias. De nada. Y ahora. ¿Me no puede prender la luz un segundito, por favor, Andrea? Gracias. ¿Y eso? Suena. Lo mismo. Entonces, todas las empresas actualmente buscan ser más eficaces. ¿Por qué? Porque la competencia es más feroz. Pero, ¿qué es la competencia? ¿Quién me diría qué es? Fernanda, ¿qué es la competencia? Es ser eficaz en alguna cosa. Ser eficaz en algo que hace. Todos tratamos de ser más eficaces. Pero, ¿qué es la competencia? ¿Qué es competir? Ser responsable con responsable. Ser responsables, exactamente. Pero en este caso estamos hablando de la competencia entre empresas. Si nosotros no conocemos qué pasa con los hospitales que son nuestros rivales, no vamos a ser más eficaces. Porque no sabemos cómo se están comportando ellos. Por lo tanto, para ser más eficaces nosotros tenemos que saber cómo es el comportamiento del resto de hospitales. Y eso es competir. Para que me entiendan más, aquí hay 43 personas ahorita. A mediados del próximo año, a finales del próximo año, toditos van a ser médicos. Graças a Deus. ¿No es cierto? Vamos a tener 43 nuevos médicos. ¿Y qué es lo que va a pasar inmediatamente? Cada um vai competir com cada um. Van a empezar a competir entre ustedes por un espacio dentro de la profesión. Así sean médicos generales. Van a sacar una convocatoria para 6 médicos de guardia en la caja bancaria y se van a presentar 30 de ustedes. Eso es competir. Y van a elegir a los 6 mejores por notas, por recomendaciones de alguien, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con las empresas. Y hemos dicho que el hospital es una empresa. Entonces el hospital está en constante competencia con los otros hospitales. Y para que pueda competir con los otros hospitales, tiene que estar establecido en el mercado global. Y es el mercado global, ¿a qué se refiere? A la oferta y a la demanda. La comunidad nos dice, ¿qué nos ofertas? Para que nosotros vayamos al hospital. ¿Sí es cierto? Y el hospital tiene que ofertarles la mejor atención médica posible. ¿Sí o no? Entonces, competir es complicado.
de abajo, ¿no? De allí, a partir de esta competencia, es que las empresas implementan herramientas y estrategias para alcanzar los objetivos que han trazado dentro de su proceso de planificación estratégica. Este proceso de planificación estratégica es un proceso largo que tienen que aplicarlo todos los trabajadores dentro del hospital, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la planificación? Lo que les decía, todos los días ustedes rutinariamente planifican su vida. A veces lo hacemos conscientemente y normalmente lo hacemos inconscientemente, porque son prácticas diarias que hacemos. Sin embargo, no todos los días nos vestimos con la misma ropa, ¿no es cierto? Entonces, planificamos con qué nos vamos a vestir. No todos los días vamos al hospital, no sé, México. Entonces, planificamos dónde vamos a ir, cómo vamos a ir. Ay, perdón, pensé que era así. Ya yo terminó de cerrar la puerta. Hay que dejar un ratito abierta que cruce el aire porque quiere tratar de ver que se caliente. Entonces, no solamente es lo que hacemos a diario, en el hogar, con nuestras familias, cuando estamos disfrutando con los amigos, cuando salimos de compras, cuando estamos estudiando, en el trabajo, planificamos. Pero muy pocas veces somos conscientes de la importancia de planificar. Al entender esto, es fácil darnos cuenta por qué planificamos. De no planificar, nosotros tenemos un alto riesgo de, primero, no poder alcanzar algún propósito, de no llegar al lugar deseado, o no terminar lo que se quería, o llegar a un resultado que no era el deseado. Entonces, la planificación es parte intrínseca de nuestras vidas. No se olviden eso. La planificación ha estado presente con el ser humano desde que el ser humano ha aparecido en la Tierra, desde que vivíamos en las cavernas. Esto es lo que nos distingue de nuestros amigos los animales. Entonces, dada la incapacidad del ser humano de poder conocer el futuro, es que nosotros nos ponemos a planificar. ¿Por qué? Porque la planificación es un intento de tener una visión del mañana. ¿Entienden la importancia de planificar? La planificación nos va a decir, o nos trata de decir, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Pero a dónde queremos llegar siempre y cuando sea en un periodo de tiempo establecido. No puedes planificar para toda tu vida. ¿No es cierto? ¿Cuál es el plan más cercano que tienen ahorita? Pasar pediatría. Ese es un buen plan. Pero fíjense que ese plan tiene un determinado tiempo. Es hasta después de dar los 3 exámenes y comprobar con las listas de que ustedes están aprobados. ¿No es cierto? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Y quiénes van a ser los responsables de llegar al objetivo deseado? Todo esto nos dice la planificación. Ahora, si ustedes planifican perfectamente, pero no tienen una estrategia, tampoco van a llegar a ningún lado. Si su plan es pasar pediatría, ¿cuál sería su estrategia? Estudiar. ¿No es cierto? No hay otra. Es la estrategia lógica. Entonces, una estrategia es la combinación de todas las decisiones que ya hemos tomado en la planificación, las acciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos y asegurar una posición competitiva en el mercado. Si no tenemos buenas estrategias, la planificación no va a servir de nada. La estrategia es la columna vertebral del hospital. Es la hoja de ruta que nos conduce a los objetivos deseados.
Cualquier fallo en esta hoja de ruta puede hacer que el hospital se pierda en la multitud de la competencia. Fíjense que estamos hablando mucho de competencia. Más adelante se van a dar cuenta por qué. La competencia es el principal enemigo de cualquier empresa. Obviamente enemigo entre comillas, ¿no? Porque no vamos a salir a matarlos a los de la competencia. Si nosotros no tenemos conocimiento, les vuelvo a repetir, de cómo funcionan los demás, jamás vamos a poder funcionar nosotros mismos. La planificación tiene una temporalidad, es decir, que tiene un lapso de tiempo en la que se va a desarrollar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tener una idea. Ideas. Que se nos prenda el foquito a todos, ¿no es cierto? ¿Y qué significan estas ideas? Tener los planes, proyectos y acciones que podemos desarrollar en el hospital. Entonces, vamos a definir el futuro a largo plazo. ¿Y qué significa eso de largo plazo? Hay 3 tiempos en la administración que se miden para todo. Primero está el corto plazo. El corto plazo significa 1 año, no más de 1 año. Es decir, es la parte operativa de cualquier empresa. Luego tenemos el mediano plazo, que puede ser de 1 año hasta 3. Y finalmente tenemos el largo plazo, que va desde 1 año y normalmente es hasta 5. Pero pueden haber planificaciones estratégicas que nos lleven hasta 10 años o de repente a más. Pero siempre dentro de un lapso de tiempo establecido. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A lograr nuestros objetivos. Entonces, cuando hablemos de mediano, corto y largo plazo, ya saben de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ya sabemos qué es planificar y qué es una estrategia. Hablemos de lo que es la planificación estratégica en salud propiamente dicha. Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Y la planificación estratégica tiene 3 pasos. La formulación de la estrategia, la ejecución de la estrategia y la evolución de la estrategia. ¿Qué es la formulación? La formulación de la estrategia comienza con la creación de una visión y de una misión. ¿Quién está en clase? ¿Qué sería la misión? Misión. ¿Qué pretende hacer? ¿Qué la empresa o la persona pretende hacer con sus objetivos? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Qué sería la misión? Esa no sería la misión. Misión. A ver. Fuerte, porque le tiene que escuchar a su compañero de allá del rincón. La estrategia para lograr alcanzar. La estrategia formulada. La misión, y acuérdense desde hoy día y para siempre, la misión es el ahora, es el momento. Por eso es que las misiones, bueno, ahorita no se puede leer, pero me imagino que ya la han leído, siempre están redactadas en verbos presentes. ¿Está bien? Y la misión del hospital es lo que queremos hacer ahora. Y la visión es todo lo contrario. La visión es cómo nos vemos de aquí a un tiempo. Por eso se llama visión, ¿no es cierto? Y la visión es igual a futuro. Por eso es que todas las visiones están escritas en verbos futuros. Esa es una forma de diferenciar la misión de la visión.
Luego, tenemos que identificar las oportunidades y las amenazas externas y la determinación de las fortalezas y de las debilidades internas. ¿Y a qué se refiere con oportunidades y amenazas externas? Les vuelvo a repetir, a todo lo que ocurre en el entorno externo del hospital. Todo lo que pasa allá afuera. Y las oportunidades, las fortalezas y debilidades internas se refiere al entorno interno, a lo que ocurre dentro del hospital. Si conjuncionamos ambas cosas, vamos a crear lo que se llama una matriz FODA, que la vamos a ver en la última parte de la práctica de hoy día, qué significa. Entonces, el que está planificando tiene que saber exactamente qué quiere ahora, cómo ve a la empresa en el futuro y estudiar, analizar lo que pasa afuera y lo que pasa adentro del hospital. Una vez que hemos hecho estas dos cosas, vamos a establecer objetivos a largo plazo. La creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir. Es decir, que no solamente nos vamos a quedar con un plan A, ¿no es cierto? También tenemos que tener un B y si tenemos tiempo, un C. Siempre tenemos que tener un plan alternativo a lo que estamos planificando. Luego viene lo que es la ejecución de la estrategia. Y la ejecución de la estrategia es la implantación de las estrategias. Se conoce como la etapa de acción de la dirección. Es decir, que el gerente, cuando ya sabe lo que se va a hacer, tiene que poner en movimiento a todos los funcionarios que se van a involucrar en el desarrollo de programas, planes y acciones. Es decir, que en otras palabras, tenemos que alborotar a nuestros funcionarios para que se unan al plan. Esta etapa es la considerada más difícil. ¿Por qué? Porque no solamente requiere que la dirección y los funcionarios estén metidos en el proyecto, sino que tenemos que tener disciplina, compromiso y sacrificio personal. La implantación exitosa de la estrategia depende de la habilidad que tengamos como gerentes para que nuestros funcionarios se unan, para motivar a nuestros funcionarios. Si nosotros no sabemos llegar a ustedes para que ustedes se unan al plan, no vamos a tener éxito. No podemos trabajar solos, ¿no es cierto? Y finalmente viene la evaluación de la estrategia. Es la etapa final. Los gerentes necesitamos saber cuándo ciertas estrategias funcionan o no adecuadamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Con la retroalimentación. La retroalimentación, les repito, nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Todas las estrategias están sujetas a modificaciones. ¿Por qué? Porque tanto los factores internos y externos cambian constantemente. El ejemplo que les daba a sus compañeros esta mañana. Los planificadores que han hecho la planificación estratégica de los hospitales, de las empresas, para antes del COVID, ¿cómo han quedado a los 2 meses de tratar de implementar? Toda su planificación han agarrado, han hecho un bolito y lamentablemente han tenido que botar a la basura. Han tenido que cambiar todo radicalmente. Entonces nosotros como gerentes tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que si hay modificaciones imprevistas, sepamos en el momento cómo vamos a subsanar lo que nos está pasando. ¿No es lo que se llama plan de contingencia? ¿Perdón? ¿No es tener un plan de contingencia? En otras palabras, también se llama plan de contingencia o plan B, si ustedes quieren. Entonces, en la evaluación de la estrategia existen 3 actividades fundamentales que tenemos que seguir. Perdón.
Primero, tener un conocimiento exacto de lo que es la revisión de los factores internos y externos. Le repito, tenemos que tener un conocimiento perfecto de lo que ocurre afuera y adentro. Al mismo tiempo, tenemos que medir el rendimiento. ¿Medir el rendimiento de quiénes? Del personal y del hospital como institución. Y a partir de tener ambos conocimientos, vamos a tomar medidas correctivas. Medidas correctivas que nos van a ayudar a mejorar lo que hemos hecho o a replanificar lo que está mal. La planificación estratégica en salud tiene 3 pasos específicos, más allá de la planificación estratégica de todas las empresas. Primero, tenemos que identificar problemas de salud para conocer las necesidades de la población. ¿Dónde vamos a ir a buscar esos problemas? Ya deberían responder todos en coro, ¿no? Competencia. A la comunidad, no hay otra. Por eso les vuelvo a decir, si ustedes no tienen conocimiento de salud pública, no van a poder ejercer normalmente como médicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los problemas de salud para conocer las necesidades de la sociedad. Esos problemas pueden ser 2, 4, 10, 100. Una vez que tengamos el listado de problemas de salud, vamos a establecer el orden de prioridades a ser tratados. En este momento, en Santa Cruz, ¿qué prioridad tiene? Coqueluche. El coqueluche. Y se les está complicando tanto que han empezado a aparecer también meningitis. Entonces, ese problema de salud que tienen ahorita en Santa Cruz es prioritario sobre cualquier otro. ¿El COVID será un problema prioritario ahorita? Ya no. Ya ha pasado a ser un problema rutinario para los médicos. ¿No es cierto? Y una vez que hemos identificado el problema, hemos establecido el orden de prioridades, recién vamos a desarrollar programas de salud y programas de prevención. Gracias. La puerta estaba bien, ¿no? Entraba. ¿Hay alguna diferencia entre un programa de salud y un programa de prevención? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No tienen que tener miedo de hablar y explico lo que pasa aquí adentro y nos matamos entre todos, salimos como una familia. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de salud y un programa de prevención? ¿Qué dicen por allá? O programa vai a tratar as pessoas e a prevenção vai a prevenir. Exactamente. El programa de salud va a curar las enfermedades y los programas de prevención van a hacer que evitemos que nuestra sociedad se enferme de algunas patologías. Esa es la diferencia. Para identificar los problemas de salud, tenemos que generar protocolos de atención. ¿Quiénes han escuchado hablar de los protocolos de atención médica en los hospitales? Nadie. Todos los hospitales del mundo deberían tener sus protocolos de atención para las enfermedades más incidentes, más recurrentes en el hospital. ¿Qué es un protocolo de atención? Por exemplo, tuberculose, aqui em todos os hospitais, esses países têm seus protocolos de atenção. Exactamente. Tuberculosis, ¿qué más tenemos aquí así recurrente? IRAS, ERAS, ¿no es cierto? Cada hospital debería tener un protocolo que estandarice, que iguale el tratamiento para todos los médicos, ya sean generales o especialistas, que atiendan esas enfermedades. Supongamos que todos los de la primera fila aquí son ginecólogos.
Vamos. Y todos trabajan en el mismo hospital. Pero hay que ver de qué universidad se han graduado Andrea, de qué universidad se han graduado Luan, Leonardo. Leonardo, y se llama igual que mi hermano. Entonces, ¿de qué universidad se han graduado? ¿Por qué? Porque por más de que nos enseñen lo mismo, la misma pediatría, la misma ginecología o la misma cirugía, nos enseñan desde enfoques distintos. Puede ser que a Luan le hayan enseñado que el quiste ovárico se trata con tratamiento hormonal y analgésicos. Sin embargo, a Andrea le pueden haber enseñado que el tratamiento para el quiste es completamente quirúrgico. Sin embargo, todos son ginecólogos. Y eso es lo que pasa en los hospitales. Hay una diferencia de criterio de atención médica. Adelante. Creo que es más por decir la fama de la universidad, el poder de la universidad. Porque, por ejemplo, Leonardo puede haber terminado el PAL. Yo terminé, por ejemplo, en Oxford. Mi diploma tiene más peso que él. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Pero el enfoque de la enseñanza es uno en Oxford y es otro en la UPAL. Y eso es lo que llevamos a nuestros consultorios. Porque el diploma agarramos, lo colgamos de la pared. Al final todos resultamos médicos. Hay un chiste que dice, ¿qué le dicen al último de la clase de medicina? ¿Qué? ¿Qué le dicen? Al que tiene las peores notas o al que tiene las mejores notas, al final le van a decir, doctor. A todos nos van a decir doctores al final. Entonces, ¿la voto o no la voto? Entonces, el último o el primero van a seguir siendo doctores. Y el enfoque que tengamos de la medicina va a ser distinto. Para eso es que tenemos que tener estos protocolos, tanto de prevención como de atención médica. Eso nos va a ayudar ¿a qué? A que cuando los pacientes del UAM tengan que ir a otro de nuestros ginecólogos por ausencia, nosotros ginecólogos lo atiendan de la misma manera y siguiendo el mismo protocolo. Y en estos protocolos vamos a identificar las necesidades que debe tener todo hospital para extinguir todo tipo de patologías presentes en nuestra sociedad. Es indispensable establecer qué problema de la salud es emergente, urgente, prioritario y no urgente, sin dejar de lado, obviamente, la prevención. ¿Qué significa urgente? Urgente significa que tenemos que actuar ahora, ya. Lo que está pasando en Santa Cruz es un problema urgente, emergente, perdón. Luego viene el problema urgente. Y el problema urgente lo podemos tratar con más tiempo de planificación. ¿No es cierto? El prioritario nos da incluso más tiempo de tratar. En este caso podríamos poner de ejemplo a un prioritario como el COVID, ¿no? Que cada cierto tiempo se presentan nuevas cepas, nos da ciertos dolores de cabeza, pero más o menos ya sabemos cómo tratarlo. Y finalmente vienen los problemas no urgentes, que son los problemas que vamos a tratar al final de la planificación. Pero al mismo tiempo en que nosotros estamos viendo las necesidades de la comunidad, también tenemos que ver qué es lo que ocurre en nuestro hospital. Si tenemos los médicos necesarios para atender a toda la comunidad, si tenemos los medicamentos necesarios para atender a las patologías que hemos descubierto como problemas de la comunidad, y si tenemos la infraestructura necesaria para atender a todos los pacientes que puedan venir con esos problemas de salud.
Entonces, les vuelvo a repetir, no solamente es ver lo que pasa afuera, sino muchas veces también es más importante ver qué es lo que pasa adentro. ¿Estamos con la capacidad de sostener a toda esa comunidad? ¿Sí o no? Una vez que hemos hecho nuestra lista de prioridades, vamos a empezar a establecer nuestras líneas de acción. Y estas líneas de acción pueden ser programas, proyectos o planes. No, me he ido al otro nombre, perdón. Planes, proyectos o acciones. El proyecto es a largo plazo. El plan es a mediano plazo. Y la acción es inmediata. Entonces, la primera patología en la lista de prioridades va a necesitar de una acción inmediata. Estos planes, acciones y proyectos nos deben guiar hacia el desarrollo de programas óptimos para cada área en que se hayan encontrado los problemas de salud de la comunidad. Es decir, que si tenemos 100 problemas, tenemos que hacer 100 planes, proyectos o acciones que debemos llevar adelante. Para terminar, está la evaluación del impacto en la población. Vamos a dejar pasar un tiempo, generalmente se dejan pasar 6 meses antes de evaluar si todo lo que hemos hecho ha resultado bueno o malo para nuestra población. Y esto nos va a llevar a socializar resultados y protocolos desde el hospital hacia los habitantes de la comunidad. Como les decía, es necesario dejar un tiempo prudencial de 6 meses para incorporar procesos y técnicas de medición, tanto cuantitativa como cualitativa, para llevar registros de la evolución del plan, de la acción o del proyecto que hemos establecido en la comunidad. Ahora bien, hay 3 tipos de planificación estratégica. La planificación estratégica propiamente dicha, la planificación táctica y la planificación operativa. ¿Qué es la planificación estratégica propiamente dicha? Es el proyecto que se realiza a largo plazo. Este proyecto está realizado por el nivel jerárquico más alto del sistema de planificación empresarial, el gerente y su equipo de trabajo. ¿Qué hace la planificación estratégica? Toma las decisiones originales, indelegables, y está reservada, como les decía, a la dirección del hospital. En la planificación estratégica vamos a crear objetivos generales para cada una de nuestras líneas de acción. Los objetivos generales. Luego viene la planificación táctica. Y la planificación táctica se realiza a mediano plazo, entre 1 a 5 años. Es menos detallada que la operativa, y nos va a ayudar que a partir de los objetivos generales que hemos establecido en la planificación estratégica, vamos a crear los objetivos específicos para esas líneas de acción. Entonces, en la planificación a largo plazo, los objetivos generales. En la planificación a mediano plazo, los objetivos específicos. Y finalmente, en la planificación operativa, que es la planificación a corto plazo, vamos a crear las acciones a realizar. Es decir, vamos a poner en práctica los objetivos generales y los objetivos específicos. Y esto se va a reflejar en el estado de resultados, en el balance general y en el plan financiero del hospital al final de la gestión. La planificación operativa se refiere a las actividades diarias del hospital. Y entre chistes, esta mañana decíamos, si no tuviéramos una buena planificación operativa, ¿podría ser que nos falte algodón en el hospital? ¿Sería racional? Si nos faltara algodón, jeringas, es que no estamos haciendo una buena planificación operativa, ¿no es cierto? Entonces se fija la diferencia entre los 3 tipos de planificación.
la estratégica a largo plazo, Tática. la táctica a mediano plazo y la operativa a corto plazo. Hasta aquí es la parte de planificación. Pero todo lo que hemos hablado hasta ahora no podríamos tenerlo sin estas 4 palabras que están aquí. Sin la misión, sin la visión, sin los valores y los objetivos del hospital. Y fíjense que lo he puesto como un rompecabezas. ¿Qué pasa si faltaría una ficha de estas 4? No encaja. No funciona, ¿no es cierto? Entonces, la misión, la visión, los valores y los objetivos son los pilares que nos van a llevar a mantener el hospital funcionando. Es importante definir la misión, visión, valores y objetivos porque estos conceptos nos van a permitir definir la estructura, la cultura, el papel en la sociedad y la forma de actuar del hospital ante cualquier tipo de decisión o problema que se presente. Entonces, les repito, esos 4 conceptos son los pilares sobre los que se sostiene el hospital. Como pueden ver aquí. ¿Qué es la misión? La misión de un hospital se define. Todavía tenemos tiempo, creo que estamos yendo muy rápido, pero bueno, no importa. La misión del hospital se define como la razón principal por la cual el hospital existe. Así de simple. Es decir, cuál es su propósito o objetivo y cuál es su función dentro de la sociedad. Una misión bien definida debería ser breve, concisa y fácil de comprender para el público objetivo. Esta misión debe responder a ciertas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿O para quién estamos haciéndolo? Esto nos va a diferenciar de la competencia. La misión debe convertirse en un lema inspirador para los trabajadores. Y también decía para el público en general. ¿Se han fijado ustedes cuando entran a un banco, a un cine, a donde entren? Ahora hay letreros grandotes, más grandes que este, donde están establecidos la misión y la visión de la empresa. Y eso es para que sepamos todos cuál es el objetivo de ese banco, de ese hotel, de ese hospital. Un ejemplo de misión. Este hospital nos dice que tiene que ser una institución líder, destacada y reconocida en el ámbito de la salud por su innovación, complejidad médica y excelencia en la atención de los pacientes, siendo un hospital de referencia en cuanto a sus procesos, infraestructura y su personal con un compromiso hacia la comunidad. De acuerdo a las preguntas que nos hace la misión, ¿estaremos cumpliendo con las 3 preguntas? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Definitivamente sí responde a las preguntas. Ahora, no necesita hacer una misión de 2 hojas completas, como ustedes pueden ver. Una misión corta, específica y sobre todo, fíjense el tiempo de los verbos, siempre en presente. Que esto se les quede bien grabado en la cabeza. La misión siempre se refiere a la actualidad de la empresa, del hospital. Siempre a lo que está pasando en este momento. ¿Qué es la visión? La visión nos permite definir el camino que se debe seguir para alcanzar las metas propuestas. Entonces, la visión debe representar de una forma clara y realista los principios que le dan una identidad al hospital. Y responder preguntas como: ¿qué se desea lograr? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde queremos estar en el futuro? ¿Y cómo lo conseguiremos? Fíjense que las preguntas de la misión están también en
presente. Y las preguntas de la visión están en futuro. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre la visión y la misión. Un ejemplo de visión: crear y sostener un sistema integral de salud que ofrezca un espacio de crecimiento y desarrollo profesional enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al paciente y su familia. Ser una organización modelo en gestión y asistencia en el cuidado de la salud. ¿Están respondiendo a las preguntas que nos estamos haciendo? ¿Dónde queremos estar? ¿Es cierto? ¿Cómo los vemos aquí en el futuro? Responde a todas esas preguntas. Entonces, visión siempre es igual a futuro. El tercer componente de estos pilares son los valores. Vámonos por este lado, a ver, ¿a quién nos vamos a hacer despertar? ¿Qué cree usted que son los valores? ¿No? Vale, dígale qué son los valores, por favor. Los valores serían los principios de la persona que se pueden cualificar como carácter. Mario nos está diciendo a medias, pero nos los está diciendo. Los principios son los que nos enseñan en nuestras casas, nuestros padres, principalmente. Honestidad, responsabilidad, ¿no es cierto? Y todos los valores que nos enseñan en nuestras casas. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene valores distintos, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en los hospitales. Los valores del hospital van a fundamentar las acciones y las decisiones que se tomen dentro del hospital. Van a definir cuáles son las pautas sobre las que se trabaja e influyen de forma directa al desarrollo, la dinámica de trabajo, el servicio al cliente y el prestigio de la marca y la conciencia social o del hospital. Estos valores nos van a ayudar a responder preguntas tales como: ¿cómo somos? ¿En qué creemos? ¿O cómo es nuestra cultura organizativa? En un principio, los valores son dados por los dueños del hospital, por la mesa directiva y por el gerente. Pero una vez que el hospital va creciendo y va pasando en el tiempo, el propio hospital va a establecer sus propios valores. Entonces, los valores, la misión, la visión y los objetivos pueden ser cambiados constantemente. No es que los establezcamos una vez y se queden ahí para siempre. ¿Cuáles son los valores que debe tener un hospital o que debería tener un hospital? Sensibilidad por los excluidos, acogida afable, es decir, un trato amable por parte de los funcionarios, entrega de salud integral, servicio a los enfermos y necesitados, calidad profesional, ética en toda la atención médica, humanidad en la atención y conciencia histórica. Y ustedes se preguntarán por qué dice conciencia histórica. Si un hospital tiene muchos años y siempre ha estado dentro de los 3 primeros y que de pronto el hospital empiece a caer, ¿culpa de quién va a ser? Del gerente actual y de los funcionarios actuales. Por eso es que tenemos que tener una conciencia histórica de cómo ha sido nuestro hospital a través del tiempo. Y finalmente están los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tienen ahorita todititos ustedes? Aprobar 10º semestre. Aprobar pediatría, aprobar gineco, aprobar nutrición y aprobar sobre todo administración. ¿Es cierto? Esos son los objetivos que tienen ahorita ustedes. ¿A qué los va a llevar esos objetivos? Encabeza al internado. ¿No es cierto? Cuando ingresen al internado, estos objetivos que estamos hablando en este momento van a cambiar radicalmente. ¿Cuáles van a ser sus objetivos dentro del internado? Aprobar grado. Aprobar el internado, lógico. Terminar de entrenarse como médicos. ¿No es cierto?
y muchos otros objetivos que los van a ir viendo en el camino. Entonces, fíjense que ninguno de estos 4 pilares es permanente. Puede cambiar según las circunstancias en las que estemos viviendo. Y hoy día he visto una estadística bien dura, ¿eh? No sé de cómo he leído las estadísticas de los estudiantes brasileros en el extranjero que aprueban su examen de reválida. Y es terrible. Bien, Es terrible. bien poco. Es la estadística del último semestre. Los peores estudiantes brasileños que dan su examen de la reválida están en Cuba y en Rusia. Ustedes tienen la suerte de estar en el segundo lugar después de la Argentina, exactamente. O sea, quiere decir que ustedes se van relativamente bien preparados a dar sus exámenes. De 3,000 y tantos alumnos han reprobado la mitad y un poco más. O sea que varía, un buen número de ustedes en la primera va a poder lograr la reválida. Y eso depende de ustedes. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos también se utilizan para motivar a los funcionarios y a ayudar al hospital a medir y aumentar su rendimiento. Ya vamos a aprender cómo se mide y cómo se aumenta el rendimiento hospitalario. Cuando se crea un conjunto de objetivos empresariales, se puede crear una planificación estratégica que se centre en lo específico. Es decir, que si no tenemos objetivos claros y coherentes, nuestra planificación no va a servir de nada. Entonces, antes de planificar, antes de generar estrategias, lo que nosotros tenemos que tener son objetivos claros, coherentes y precisos que nos ayuden en la planificación. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que analizar, evaluar y comprender dónde está el hospital en este momento y cómo lo queremos ver en el futuro. ¿Qué características deben tener los objetivos empresariales? Tienen que ser detallados y específicos. Si nosotros le ponemos 100,000 palabras a un objetivo, nadie lo va a entender. Por lo tanto, un objetivo que tenga 2 líneas, con las cosas bien planteadas, nos va a ayudar a todos a entenderlo mejor. Tienen que ser congruentes y relevantes. Tienen que ser cuantificables y medibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados de los objetivos podamos ponerlos en números. ¿Para qué? Para generar información. Tienen que suceder dentro de un marco temporal de tiempo limitado. O sea, no podemos poner los objetivos de aquí a 30 años, no tiene sentido. Y tienen que ser realistas y alcanzables. Esta mañana les decía a los chicos, ¿ustedes creen que si nos ponemos como objetivo la cura del cáncer va a ser un objetivo realista y alcanzable? ¿Se cree que en un año va a lograr la cura del cáncer? No. Y aún tengamos a los 3 genios más grandes del mundo en nuestro hospital, es muy poco probable que alcancemos ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener objetivos lógicos, realistas y alcanzables. ¿Qué beneficios nos proporciona el tener objetivos coherentes? Nos van a proporcionar una dirección a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a mostrar la vía con la que tenemos que caminar. Nos va a mostrar una flecha así de grande y nos va a decir, usted y sus funcionarios tienen que ir por allá. Nos va a motivar no solamente a la dirección, sino también a los funcionarios. Nos va a ayudar en la toma de decisiones. Nos van a servir para medir si tenemos éxito como hospital o si estamos fracasando también, ¿no es cierto? Que no siempre vamos a ser, bueno, tendríamos que tender a ser los número 1 siempre, pero no siempre también vamos a poder ser. Y finalmente, nos van a ayudar a mejorar el liderazgo. Todo esto, lo que hemos visto hasta ahora, es la planificación
las estrategias y la planificación estratégica en hospital. Pero como todo lo que se planifica tiene que ser medible y analizable, existe un sistema que se llama el sistema o la matriz FODA, que es una herramienta diseñada para conocer la situación real de una organización, de una empresa o de un proyecto dentro del mercado. Pero no solamente eso. Una vez que aprendan la matriz FODA hoy día, vayan a sus casas y hagan una matriz FODA de sus vidas y vean cómo se encuentran en este momento ustedes como personas. ¿No? No, definitivamente. Entonces, el análisis FODA hace un diagnóstico examinando las características de la empresa frente a sus competidores. Es una metodología de análisis que tiene por objetivo proporcionar una vista detallada de la estructura interna y externa de una empresa o proyecto. El análisis FODA comienza con 4 pasos específicos, que son el estudio interno, el estudio externo, la elaboración de la matriz y el desarrollo de una estrategia completa a partir de la información que nos dé esta matriz. Cada una de estas letras corresponde a la letra inicial de estas 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahí están en blanco, FODA. Me han dicho esta mañana que en portugués es lo mismo. En inglés tiene otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Y esta es la matriz FODA. En la matriz FODA ustedes van a tener consignas positivas, fortalezas y oportunidades. Este siempre es el orden en que se encuentra esto en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Fortalezas y oportunidades son las positivas. Debilidades y amenazas son las negativas. Fortalezas y debilidades son las internas al hospital. Y oportunidades y amenazas son las externas al hospital. Entonces, esta es la forma de analizar lo que hemos planificado. ¿Qué es una fortaleza? Van a disculpar, me voy a sentar ya. ¿Qué es una fortaleza? Son las características del hospital que nos permiten impulsar al mismo y nos ayuda a cumplir con las metas planteadas. Las fortalezas van a medir los recursos y la capacitación de los funcionarios y la habilidad para adaptarse, entre otros atributos. A ver. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? José Luis. Jorge Eduardo. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, ¿cuál sería una fortaleza del hospital? Bueno, compañeros que están viviendo en el la función de calidad. Es una fortaleza y es la principal fortaleza que debería tener el hospital. La atención médica de calidad. ¿Qué otra fortaleza? ¿Cómo se llama? Siempre lo digo. ¿Qué otra fortaleza tendría el hospital? Les faltan 2 cosas bien importantes. Solo hemos dicho la calidad de la atención. ¿Cuáles serían otras 2 fortalezas importantes? Los profesionales, exactamente. El recurso humano del hospital. ¿Y con qué va a trabajar ese recurso humano? Tecnología e Con infraestructura. la tecnología. Entonces, esas son las fortalezas que debe tener un hospital. ¿Qué son las oportunidades? Se refiere a los acontecimientos o características externas al hospital que puedan ser utilizadas a favor o para garantizar el crecimiento del hospital. ¿Cuál sería una oportunidad que nosotros vemos fuera del hospital? Perdón. Lucas, ¿cuál sería una oportunidad fuera del hospital? ¿Ah? No, pues esa es una fortaleza interna. ¿Qué
¿Qué veríamos afuera para aprovechar nosotros como hospital? Em Bigify estão nascendo uns tributos pela população para crescer su hospital. Isso seria uma oportunidade? Es una buena oportunidad. La capacitación es intensa. ¿Ah? ¿La publicidad? Eso más es un manejo administrativo, digamos, ¿no? Pero sí, la publicidad, pero la publicidad también es algo interno, ¿no? Que nosotros hacemos para que nos conozca la demás gente. ¿Cómo es, Leonardo? ¿Qué otra oportunidad podemos ver afuera? Ver lo que el otro hospital no tiene y implementar en el nuestro para mejorar. Por eso es que tenemos que tener un conocimiento completo de lo que pasa en los otros hospitales, para saber qué es lo que tienen, cómo trabajan, qué profesionales tienen, y cuál es su idea de trabajo, y compararla con la nuestra y ver si nosotros somos mejores o no. Y si no tenemos las mismas ideas, pues implementemos más, porque siempre dicen que copiar lo bueno está bien, ¿no es cierto? Copiar lo malo está mal, porque seríamos tontos si copiamos lo malo, además. Luego vienen las debilidades, y las debilidades son internas. Fernanda, ¿qué debilidad tendría nuestro hospital? ¿O podría tener? ¿No? No te acuerdo. ¿Qué? Una mala infraestructura. Personal no capacitado. Personal no capacitado. Mala ¿Qué más? limpieza. ¿Ah? La mala limpieza. La mala limpieza del hospital. Mala limpieza, mala administración. ¿No? Que nuestros funcionarios no estén uniformados. Eso es carísimo, ¿no? Una mala administración nos va a llevar al fracaso. Esas son las debilidades que puede tener un hospital. Estas debilidades van a poner a la empresa en una posición de desventaja y pueden ser la carencia de recursos, habilidades o estrategias, que es lo que acabamos de decir. Y finalmente las amenazas. Son los acontecimientos externos del hospital, en la mayoría de las veces incontrolables por el dueño, por el gerente o por el personal de la empresa analizada. Todo lo que pasa prácticas conmigo en silencio. Todos. ¿Cuál sería la peor amenaza para un hospital? ¿Cuál sería? Tanto hemos hablado de eso. Eu acho que a pior dessa para o hospital é o povo Tanto ficar hemos saudável. hablado, les he dicho, hemos repetido esa palabra 50 veces. La competencia. La principal amenaza que tiene una empresa, sea hospitalaria, sea la Coca-Cola, o sea cual sea, Doutor, creio que a pior dela pior é a gente quedar sempre saudável. Aí ninguém vai ao hospital. pero bueno, es una consecuencia más que una amenaza. Pues no se olviden nunca, la peor amenaza de una empresa es la competencia que tiene afuera. Por lo tanto, cuando alguno de ustedes sea gerente, lo primero que tienen que saber es quiénes son sus competidores directos y qué es lo que están haciendo. Que comience la fiesta. ¿Alguna pregunta? Não, doutor. Ya les he mandado hasta esta práctica. Pegue, tá lidando. Empiecen a estudiar.